Hola, seguimos en la SEC te lleva y ahora vamos a comentar una de las sesiones más esperadas del Congreso, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología de diabetes, prediabetes y enfermedades cardiovasculares en conjunto con la Sociedad Europea de Diabetes. Estas guías son de lo más esperado del Congreso, fundamentalmente por la gran cantidad de evidencia científica publicada en los últimos 5 o 6 años y como veremos ahora hay muchos cambios. ¿Qué cambios son estos? Lo primero es hay una nueva clasificación del riesgo cardiovascular en los diabéticos y esto es lo primero que tenemos que conocer porque todo lo demás va a ir en cascada, las recomendaciones van a ir dirigidas y orientadas según la clasificación del riesgo que tenga cada paciente. Lo más interesante, lo más importante, lo que todos estábamos esperando son los nuevos algoritmos de tratamiento de los agentes hipoglucemiantes que ya no van a bajar solo la glucosa, sino que también van a reducir el riesgo cardiovascular. Vamos a ver que hay nuevos objetivos de lípidos y nuevos objetivos de tensión arterial. Hay algunas recomendaciones nuevas relativas a la antiagregación y la anticoagulación en diabéticos. Y por último veremos algunas novedades en la elección de las técnicas de revascularización. En cuanto a la clasificación del riesgo, hay que incidir en que los pacientes diabéticos son como poco de riesgo moderado, es decir, no podemos usar escalas habituales de riesgo. Se hace hincapié también en la importancia del tiempo de evolución de la enfermedad y de la edad al diagnóstico. Como vemos, son de muy alto riesgo pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida o que tengan lesión del órgano diana o que tengan 3 o más factores de riesgo cardiovascular o diabéticos tipo 1 de inicio temprano con más de 20 años de evolución. Serán de alto riesgo los pacientes con diabetes de más de 10 años de duración, sin lesión de órgano diana y con algún otro factor de riesgo cardiovascular y riesgo moderado, pacientes jóvenes. Joven significa en diabetes tipo 1 menos de 35 y tipo 2 menos de 50 con una duración de menos de 10 años. Además se recomienda con un nivel de evidencia menor 2A o 2B el uso de técnicas de imagen como el eco carotidio femoral o el TAC de coronarias para modular el riesgo en estos pacientes. Pero bueno, lo más importante, como hemos dicho, son los estudios, los outcome trials publicados en los últimos 6 años, 16 desde 2013, y es lo que va a modificar la práctica clínica diaria en estos pacientes. Así vemos que tienen prioridad 2 grupos de fármacos, los inhibidores SGLT2 y los agonistas del receptor GLP-1. Como vemos, con nivel de recomendación 1A, se recomienda el uso de EMPA, CANA, dapaglifosina por una parte y liraglutide, SEMA y dulaglutide para reducir los eventos cardiovasculares en diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovascular o alto o muy alto riesgo. Además, la empaglifosina y el liraglutide tienen recomendación también 1B para reducir el riesgo de muerte. En cuanto a la metformina, hay una recomendación 2A en riesgo moderado y obesidad, así una recomendación parecida tiene también la insulina. Similar a guías previas, las tiazolidinonas tienen contraindicación en la insuficiencia cardíaca, así como, recordemos, muy importante, la saxagliptina. Esta es, digamos, la diapositiva principal de las guías y lo queremos decir así. Vemos el algoritmo de tratamiento y vemos que tanto en pacientes naïf como con aquellos que ya están en tratamiento con metformina, lo primero es valorar el riesgo cardiovascular. Vamos primero a la parte de pacientes naïf y vemos que si el riesgo es alto, se indica fármacos modificadores del riesgo cardiovascular, SGLT2 o GLP-1. Si aún así no controlamos los niveles de hemoglobina glicosilada, añadimos metformina y así sucesivamente con el resto de fármacos, siempre priorizando los fármacos que han demostrado un beneficio cardiovascular. Si el riesgo es moderado, iniciamos metformina y si no conseguimos controlar, pues en cascada, como anteriormente, añadiendo cualquier tipo del grupo de los distintos fármacos que están disponibles. En caso de que los pacientes ya estén con metformina, pues lo mismo,
Si el riesgo es alto, añadimos SGLT2 o GLP-1. Y si el riesgo es moderado, continuamos con metformina, y si el control es subóptimo, añadimos más fármacos en función de las características de cada paciente. En cuanto a los objetivos de lípidos, bajan de acuerdo con las guías de lípidos presentadas hoy mismo. Muy alto riesgo, menos de 55, 70 para alto riesgo y 100 riesgo moderado. Es decir, ningún diabético con LDL mayor de 100. En cuanto al tratamiento, pues el estándar con estatinas, añadiendo ezetimibe o inhibidores de la PCSK9 en caso de mal control. El objetivo de tensión arterial es 130-80, se puede bajar un poquito más si está bien tolerado, pero nunca bajar de 120-70. Por supuesto, como en guías previas, se priorizan los IECAS o ARA2, añadiendo antagonistas del calcio o tiacidas. Esto sí es una novedad, aunque el grado de recomendación es algo más bajo. En las guías previas, contraindicado la aspirina en prevención primaria. Ahora, si el riesgo es muy alto, se puede dar aspirina. Una novedad es la doble antiagregación, más allá del año, después de una intervención percutánea, en base pues, a los estudios Pegasus y COMPASS con grado de recomendación 2A. La anticoagulación oral en fibrilación auricular, como era de esperar, se priorizan los nuevos anticoagulantes frente a Sintrom, era lógico. Y en cuanto a la revascularización coronaria, decir que las técnicas deben ser las mismas que se usan en los pacientes no diabéticos y se decidirá cirugía o percutáneo en función de, por una parte, la extensión de la enfermedad coronaria y su complejidad. Por último, aunque esto no cambia respecto a las guías previas, resaltar, y así lo hacen las guías, donde ocupan bastantes páginas a estos aspectos, en la intervención sobre el estilo de vida cardiovascular, dejar de fumar, ejercicio, dieta, etcétera, y el abordaje multifactorial de la enfermedad. No tenemos que bajar la leucemia, tenemos que bajar el riesgo cardiovascular. Como conclusión, diremos que estas guías suponen un cambio de paradigma en el uso de los fármacos hipoglucemiantes, cediendo el peso a la nueva evidencia científica de los nuevos fármacos. Hay una nueva clasificación del riesgo cardiovascular, insistimos en la intervención sobre el estilo de vida y aproximación multifactorial del riesgo cardiovascular, hay nuevos objetivos de tensión y colesterol y hay algunas recomendaciones nuevas sobre la terapia antitrombótica. Muchas gracias, seguiremos aquí presentando nuevos estudios en la SEC te lleva.